acoge el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso la muestra colectiva de esculturas de la idea a la forma. Sesiona en Santiago de Cuba el encuentro debate nacional de talleres literarios con la presencia de creadores de todo el país. Y se desarrolla en el municipio holguinero de Mayarí la 27ª edición del encuentro de agrupaciones soneras. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión 800 del noticiero cultural de la televisión cubana este viernes 10 de noviembre de 2017. La sala Alejo Carpentier del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acoge desde este jueves y hasta el mes de enero la exposición colectiva de la idea a la forma. Esta muestra rinde homenaje al aniversario 32 del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria CODEMA y al 105 del natalicio de la gran escultora cubana Rita Longa. Una treintena de artistas confluyen en esta muestra. Nombres esenciales del panorama visual cubano, generaciones diversas, en torno a un modo de expresión. Así se nos presenta De la idea a la forma, una exposición diversa en sus estéticas y sus conceptos. Nos ofrece una mirada muy representativa al quehacer de cada creador. La primera virtud es justamente el papel que ha desempeñado el Consejo Asesor para el desarrollo de la escultura monumentaria y ambiental. Y digo esto porque ha sido un poco la sombrilla que ha protegido y ha impulsado también toda la escultura. Y algo que realmente se puede connotar en esta exposición es la participación de artistas que han estado vinculados a CODEMA a propósito de algún proyecto. Pero es que no todos los que están en esta exposición, que son además muy prestigiosos, hay 5 premios nacionales incluso, no todos son escultores, digamos, de entrenamiento permanente. Es decir, son artistas que han estado quizás mayormente vinculados al grabado o a la pintura y por supuesto también han intervenido en este campo que a mí me gusta mucho más llamar de la objetualidad. De este modo regresa al panorama de las artes visuales la escultura como salón, un pretexto necesario para celebrar los 32 años del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria CODEMA y rendir homenaje al legado y la inmensa obra de una relevante exponente en el aniversario 105 de su nacimiento, Rita Longa. Yo en la apertura hablaba de una sentencia extraordinaria que ha dicho la doctora María de los Ángeles Pereira, quien ha seguido de cerca todo el universo de la escultura y de la obra de Rita. Y ella dice en uno de sus textos, que me parece muy certero, que Rita no es la escultora cubana, sino es la escultura cubana. Y además porque Rita fue presidenta de CODEMA. Es decir, además de su labor como creadora, tuvo el desapego, la capacidad también de aunar muchísimas voluntades en esa labor que es incidir en las decisiones que tienen que ver con lo que ocurre en la monumentaria, con lo que ocurre en la escultura a nivel de espacios públicos y también, por supuesto, ha tenido una incidencia muy importante en la escultura de salón. De la idea a la forma se define como un homenaje y una mirada a la escultura cubana desde un principio museográfico que respeta la diversidad estética como característica principal. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y luego de un necesario proceso de reparación, reabrió sus puertas Arche Galería en la sede de la UNIAC de Villa Clara. Su primera propuesta reserva un espacio para la muestra personal del artista Yoandi Roche Camacho. Arche Galería, en el espacio del Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara, inauguró la primera exposición personal de Yoandi Roche Camacho, artista autodidacta que nació y reside en el municipio Camajuaní. Soy graduado del Instituto Superior de Arte en la carrera de Restauración, Conservación de Obras de Arte en el 2013. La carrera le dio herramientas que el artista aprovecha para expresarse a través de la pintura. La muestra la tituló Despayasitados y es parte del premio colateral que le otorgó la UNIAC en el 2015, cuando resultó mención además en el segundo Salón Provincial de Artes Visuales de Villa Clara. Despayasitados es un proyecto que vengo trabajando hace ya aproximadamente 3 años. La relación sujeto-sociedad, las apariencias sobre todo. Todos estos personajes pueden ser la gente común, la gente
que circulamos constantemente en la calle con el fin de ser aceptados. Esta galería de personajes cotidianos nos ofrece retratos de gran formato, donde esencia y apariencia luchan entre sí. Despayasitados viene a ser la actitud del individuo como persona frente a la sociedad y toda la metáfora que se esconde tras el velo del maquillaje. Esa necesidad de reencuentro, esa necesidad íntima porque ya cuando nos exponemos tales y como somos, ¿no? Y es cuando todo ese maquillaje se empieza a deshacer, o sea, se deshace el maquillaje en la medida que crece la necesidad de ser uno mismo. Está compuesta por 11 obras que trabajan básicamente el género del retrato en la técnica del óleo sobre lienzo, el tono discursivo que tienen hacia el espectador y ponerlo a reflexionar alrededor de la propuesta que él realiza. Reabrió el espacio Arche Galería en la sede de la UNIAC de Villa Clara. Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos esta semana por la revista de la cultura cubana, La Jiribilla, quien nos propone un dossier titulado Teatro, Sociedad, Resistencia, coordenadas de un festival a propósito del reciente Festival Internacional de Teatro de La Habana. Destacan en este dossier una entrevista de Norge Espinosa al director de la compañía chilena Sur Teatro, Ernesto Orellana, así como los textos de Leonardo Estrada sobre la obra Casas de Payasos, de la compañía Merlin Puppet Theater, y títeres en la mirada sobreviviente del actor y director artístico Rubén Darío Salazar, a propósito de la muestra de teatro con títeres y figuras del festival. Completan esta entrega textos dedicados al centenario de la Revolución de Octubre de Luis Álvarez, Pedro de la Hoz y Ernesto Pérez Castillo. Por su parte, Radio Habana Cuba da a conocer que con la proyección de 5 películas del 15 al 19 de noviembre se realizará en la Sala 1 del Multicine Infanta de La Habana la Semana de Cine de Venezuela. Este encuentro con el séptimo arte es organizado por la Embajada de ese país en Cuba y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. La proyección del filme, alias Bambi C4, de Eduardo Barberena, inaugurará la muestra. Y cerramos nuestro recorrido por la Agencia Cubana de Noticias, que informa que la segunda edición del Fórum Internacional de Música Primera Línea se efectuará del 27 al 30 de noviembre en la Plaza Cultural de 31 y 2 aquí en la capital. El evento, que tiene carácter comercial, lo organizan el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y las casas discográficas EGREN y Artex, y tiene como objetivo mostrar a profesionales internacionales el mundo musical cubano, especialmente lo tradicional y popular bailable, el jazz de hoy y la música clásica y urbana. Y precisamente con las interpretaciones de Michelle Herrera, uno de los invitados a la cita, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en su segmento de entrevistas con el escritor cubano Rogelio Riverón, uno de los invitados a la Feria del Libro de Ecuador, que abrirá sus puertas este sábado en Quito. Será después de nuestros compromisos promocionales. Primer Festival Internacional de Danza Española y Flamenco, del 2 al 12 de noviembre de 2017, en el Gran Teatro de La Habana. Alicia Alonso, presidenta de honor. Galas, conferencias magistrales, presidido por el maestro y director del Ballet Español de Cuba, Eduardo Beitía. Un baile es incendio de alma. Concurso Internacional de Fotografía Guevara Millón de Rostros, convocado por la revista cultural La Jiribilla en conmemoración al aniversario 50 de la caída en combate del comandante Ernesto Guevara. Podrán concursar profesionales o aficionados de cualquier nacionalidad. Las fotos deberán estar relacionadas con la imagen del Che o simbologías asociadas. Guevara Millón de Rostros. En la jornada de este viernes inició en Santiago de Cuba el encuentro debate nacional de talleres literarios. La cita se dedica en esta oportunidad al aniversario 40 del Sistema de Casas de Cultura. Para conocer algunos detalles, establecemos el contacto en directo con nuestra corresponsal Karina Sotomayor. Adelante, Karina, con la información.
Así es, por estos días en Santiago de Cuba se habla más acerca de los libros y sus autores en relación al cuento y la poesía para niñas, niños y adultos. Este encuentro inicia hoy viernes y concluirá el próximo día 12. Se presentarán varios libros y se reconocerán a profesores e instructores de literatura pertenecientes al sistema de casas de cultura. Gracias a la colaboración de Teresa Melo, quien integra el jurado de poesía para niños, tendremos más detalles de lo que acontecerá en este taller nacional. Bueno, en primer lugar, creo que es un reconocimiento al trabajo de la provincia en el tema de los talleres literarios, de estos encuentros, el esforzado trabajo y continuado del sistema de casas de cultura, que justamente a su 40 aniversario es a quien se le dedica este encuentro debate nacional en nuestra ciudad. Yo lo tomo como una tarea de honor el trabajar para los niños, porque todo el mundo sabe cuánto me atrapa esta literatura y cómo me he atrevido también a entrar en ese mundo. Estamos trabajando en diferentes comisiones, por supuesto, porque hay, como se ha dicho, poesía para adultos, poesía y cuento para niños. Y bueno, hemos tenido la presencia de Aida Bar con su conferencia inaugural. Y yo creo que es un excelente momento para homenajear la base de nuestra literatura. Pues incluso aquellos que no pertenecimos a un taller literario, mucho le debemos y mucho le debe la vida cultural de nuestro país a los talleres literarios. Así es, muchas gracias. El jurado se integra además por reconocidos escritores pertenecientes a provincias como La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba. Proyectos como Claustrofobias, Promociones Literarias apoyan esta edición. Espere un resumen sobre lo más atractivo acontecido en este encuentro debate nacional de talleres literarios. Así lo haremos, Karina. Muchísimas gracias por estos detalles sobre las sesiones del Encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios que tiene por sede a Santiago de Cuba. Y sobre literatura continuamos hablando en esta emisión por intermedio de la periodista Magda Recic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. Nuestro invitado de hoy pertenece ampliamente al mundo de las letras. Es escritor, dentro de la escritura ha transitado por diversos asuntos como la escritura de la novela, del cuento, de la poesía, donde ha conquistado importantes lauros, pero también ha sido crítico y es periodista y, en fin, desde su posición ahora de director de Letras Cubanas, es un hombre de letras, por supuesto. Todo apunta a que este invitado, que ha recibido importantes lauros para los escritores en nuestro país y también otros como el Premio Iberoamericano Julio Cortázar o el Premio Ítalo Calvino de novela, entre importantes reconocimientos que podemos enunciar, es un hombre que se reconoce a sí mismo como el escritor constante, el escritor perenne. Se trata de Rogelio Riverón, a quien mucho le agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Y muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y sé que las letras forman parte de la vida de Riverón, pero quizás desde muy temprano. ¿Cuándo Riverón descubrió esa pasión? Bueno, yo estudié letras, estudié filología, pero en Rusia, en lo que era la Unión Soviética. De modo que me vinculé con ellas primero por estudio y después por profesión. Y probablemente mi transcurso hacia la escritura tuvo esa naturalidad. Yo estaba en un ambiente del que no quería salir. Un ambiente del que gustabas mucho. Ahora, en el escritor que eres confluyen muchos elementos relacionados con la literatura, que tienen que ver incluso hasta con el editor que eres. Y, en fin, todos esos géneros literarios han estado en ti, los has realizado con muy buena aceptación de la crítica y del público lector. ¿Cómo logras para equilibrarlos todos o para equilibrar todas esas funciones dentro de las letras? Mira, a veces los filólogos, de manera un tanto pedante, distinguimos entre texto y género literario. Y te lo digo porque una vez ubicado en el texto, hay muchos escritores que pueden moverse con facilidad en todos ellos, en todos los géneros, aunque yo prefiero narrar. He realizado crítica literaria, sobre todo en el Granma, pero me gusta sentarme a contar cosas, sin olvidar que prácticamente la tarea del escritor radica en el lenguaje, es decir, la pelea está allí, en las palabras. En cómo emplear las palabras.
y emplearlas adecuadamente. Ahora, eso no quita que Riverón a veces es juez y parte, porque como mismo eres el escritor que eres, también eres el editor, el director de una casa editorial tan prestigiosa como Letras Cubanas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, mira, Magda, primero, supongo que debes estar convencido de que trabajas por mantener, por divulgar un canon, una tradición literaria que es importante en este país y por dar presencia también al movimiento autoral contemporáneo que tiene mucha importancia y es muy trabajador. De modo que con esa idea, sabiendo que Letras Cubanas, por más que sea responsable del patrimonio, no es una editorial elitista, yo creo que se puede intentar divulgar la literatura, tanto la canónica, otra no tan canónica pero importante como la literatura contemporánea, que será canónica alguna vez, al menos una parte de ella. Todo parecía indicar que la mejor literatura es esa que ubica mejor las palabras. El asunto es una pelea con las palabras, fíjate, no tanto emplearlas correctamente, no hay por qué subir a un lenguaje correcto y allí obrar. Se trata en todo caso de una tensión, de un pleito que uno le plantea a la lengua y la lengua a uno. Ahora como autor vas a Ecuador, ¿no? ¿Es a Ecuador? Sí, voy a participar con Marilyn Boves en la Feria del Libro de Quito del 11 al 19 de este mes, es decir, la semana próxima. Para presentar 2 títulos. Voy a presentar 2 títulos míos, una novela que se publicó en Letras Cubanas titulada El Tigre y la Mansedumbre, debo decirlo, muy bien acogida, y una colección de cuentos, una antología personal que publiqué con Capiro, que se titula Pelos en el Jabón. Es una selección de 20 cuentos que hice yo mismo. Un hombre de letras y un hombre de las letras cubanas. Se trata de Rogelio Riverón, a quien mucho agradezco que haya estado hoy con nosotros en el Noticiero Cultural. A ustedes, como siempre, les recomiendo que se mantengan aquí. Guantánamo celebra la fiesta del libro Unión. El encuentro promueve la producción literaria del sello editorial perteneciente a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Guantánamo acoge por estos días la fiesta del libro Unión, un evento que promueve las publicaciones de ese prestigioso sello editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Un espacio que suscita la reflexión en torno a la producción literaria cubana contemporánea y en el que participan notables autores como el poeta y narrador Alberto Marrero y el ensayista Jorge Fornet. Unión permanentemente está, digámoslo así, sobre el filo de la navaja, y esa es parte también del atractivo de esas ediciones que apuestan por la novedad, que apuestan por autores, por los clásicos vivos, pero también por los autores nuevos que están con una obra que apenas comienza, que están proponiendo formas de escribir distintas, que nos están dando un panorama de lo que es la Cuba de hoy, lo que es la Cuba literaria, pero también la Cuba cultural y la Cuba en sentido general. El Comité Provincial de la UNIAD en Guantánamo auspicia la cita bienal desde hace una década con un amplio programa de conferencias, presentaciones de libros y los esperados intercambios entre escritores y lectores. Yo creo que es importante que muchos autores que han publicado durante todos estos años en la editorial se conozcan por el público lector, sus libros sean promovidos, su literatura sea debatida. El desafío grande empieza cuando empieza la vida del libro. Eso, hasta ese momento es solo la prehistoria. La vida del libro empieza desde el momento en que aparece y es toda y el sentido se lo dan los lectores. Entonces, yo creo que un festival como este es útil. Dan razón de ser a una editorial. Las propuestas de la fiesta del libro Unión se extienden a centros universitarios, escuelas primarias y al Estado Mayor de la Brigada de la Frontera. El público también tiene la posibilidad de adquirir ejemplares pertenecientes a Unión, como las colecciones de títulos galardonados en el sistema de concursos de la UNIAC y la Gaceta de Cuba, revista fundada por Nicolás Guillén en 1962. Yanela González, Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que sostenemos esta semana en torno a la presencia de nuestra cultura y sus exponentes en barrios y comunidades. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal informativa.
En el Teatro de los Grandes Acontecimientos de la Cultura Cubana se presenta la Compañía de Circo Habana. Sábado 11 a las 9 de la noche y domingo 12 de noviembre desde las 5 de la tarde. Solo en el Teatro Karl Marx. Este sábado 11 de noviembre se presentan los títulos Corrientes Coloniales de Leimen Pérez, Shalom Salabá de Luis Marimón, Sorafel de Sigrid Victoria Dueñas y Fe de Ratas de Laura Ruiz Montes y otros títulos del catálogo de ediciones Aldabón. Sábado del Libro. El municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, acoge el encuentro de agrupaciones soneras en su 27ª edición. Músicos de todo el país confluyen en estas jornadas que se dedican especialmente a Santiago de Cuba y su trova. Mayarí acoge por 27ª ocasión el encuentro de agrupaciones soneras, un espacio en defensa de este género musical autóctono del oriente cubano y declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Seguir demostrando que Mayarí tiene raíces profundas del son, seguir defendiendo la música cubana a través del encuentro, lograr que las agrupaciones fraternalmente participen. El encuentro se dedica especialmente a la provincia de Santiago de Cuba y su trova. La gala inaugural mostró una representación de la cultura, la tradición y el folclore de esta región. Creo que para nosotros ha sido un orgullo llegar hasta aquí a brindar nuestro arte y los diferentes géneros de la música cubana que se hacen en Santiago, como la trova. Creo que cuando desde aquí estamos defendiendo el son, estamos defendiendo a Santiago, estamos defendiendo a Cuba. La fiesta del son en Mayarí se extenderá hasta el próximo domingo con homenajes, conferencias, coloquios, exposiciones, ferias y peñas, además de los conciertos con agrupaciones invitadas de todo el país. Desde Holguín, Yadianny Rojas, Noticiero Cultural. Esta semana hemos debatido en nuestra sección Contrapunteo en torno a una interrogante: ¿cómo se expresan en la comunidad las prioridades de nuestra política cultural? El colega Yuris Nórido pone punto final a este debate con nuestra opinión editorial. Bienvenida. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Voy a tomar una frase de nuestro televidente Gonzalo Rubio que me parece esencial. Nos decía él el miércoles que la cultura en el socialismo tiene que ser una cultura participativa, o sea, cultura para todos. De ahí la importancia del trabajo de nuestros artistas en las comunidades, de las propuestas artísticas y literarias en nuestras comunidades. Por eso abordamos con tanta frecuencia en esta sección temas relacionados con el trabajo comunitario. Primero hay que dejar establecido algo. En todos los municipios del país hay instancias responsabilizadas con la conformación de las programaciones culturales en poblados, barrios y localidades. Están perfectamente establecidas esas tareas. ¿Quién tiene que responder por la calidad y la variedad de las propuestas artísticas en determinado lugar? No hay que preguntar mucho. Las direcciones municipales de cultura, las casas de cultura de cada localidad. Ha sido prioridad del Ministerio de Cultura, más que del Ministerio, de la política cultural de la nación, mantener ese entramado de instituciones a lo largo y ancho del país. Obviamente, lo que existe tiene que funcionar y en muchos lugares funciona. En otros, nos consta, prevalece la apatía. Yo no digo que contemos con todos los recursos deseables para acompañar nuestro empeño, pero lo que no puede faltar es precisamente el empeño. Y el trabajo sostenido de muchísimas casas de cultura demuestra que hay potencialidades que en algunos lugares no se aprovechan. Porque en la comunidad misma, en todas las comunidades, hay personas, hay creadores, hay gente sensible y entusiasta que pueden vincularse más efectivamente a las programaciones. No hay que quedarse con los brazos cruzados, como decía otro televidente el miércoles, esperando que de arriba nos lleguen los artistas de primer nivel para garantizar las propuestas. Miren, esto es también una obviedad. Por más que se impliquen los creadores de primer nivel en las actividades comunitarias, nunca serán suficientes para cubrir las necesidades de todo el mundo. Hay que buscar alternativas. Ahora bien, no solamente es Silvio Rodríguez el que va a las comunidades. Es cierto que su proyecto es modélico y sostenido, lo cual todo el mundo agradece. También lo hacen otros artistas y agrupaciones de gran prestigio. Pienso en las cruzadas teatrales que se realizan cada año en Guantánamo y Granma.
Pienso en las presentaciones del Ballet Contemporáneo de Camagüey y el Ballet Folclórico de Camagüey en comunidades alejadas de la capital provincial. Pienso en las peñas, en bibliotecas y casas de cultura organizadas por destacados pintores, trovadores y poetas. También en el Circo Nacional, presentándose en un cine de un municipio. Cultura para todos y todos por la cultura. Esas son las palabras de orden. Es un tema sobre el que necesariamente tendremos que volver, porque se trata de cumplir aquella idea de Fidel, de que la cultura en el socialismo tiene que ser un bien de todos, un indicador de calidad de vida, y en nuestro país, por lo menos en la esfera artística y literaria, hay sobradas condiciones para garantizarlo. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios. Yo te deseo que tengas un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos. Y en los minutos finales de esta emisión nos acercamos al panorama de la danza en nuestro país. La compañía de danza y música folclóricas Camagua de la provincia de Camagüey regresó al país después de representar a Cuba en festivales internacionales en Chile. Al cierre, le contamos. En sus piezas convergen facetas danzarias y musicales de la encrucijada multinacional con elementos autóctonos provenientes de corrientes migratorias hispanas y africanas. La compañía Camagua representó a Cuba en el 10º Festival Internacional de Folclore en Chile. Compartió escenario con agrupaciones de varios países, además del ballet folclórico Bafochi, organizador del encuentro. Estuvimos fundamentalmente en el Teatro Caupolicán, uno de los principales teatros de la capital, en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, donde se celebran los grandes acontecimientos culturales de este hermano país. Tuvimos una gran aceptación, como te digo, la música popular cubana tiene una gran acogida en este país y por ende es la 4ª ocasión que participamos en este evento de tanta importancia. Refleja tradiciones, rituales y diversas formas de expresión en la cultura popular y contemporánea con las obras Cubanísimo, Clave, Guateque Son y Homenaje. Dirigida por Fernando Medrano, la compañía folclórica Camagua amplía su abanico de propuestas creadoras. Se ha convertido en referencia del espectáculo danzario. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Punto final a la emisión 800 del Noticiero Cultural. Hoy le pusimos al tanto de la muestra colectiva de esculturas que se exhibe en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Le contamos de las sesiones en Santiago de Cuba, del encuentro Debate Nacional de Talleres Literarios y conoció de la celebración en el municipio holguinero de Mayarí de la 27ª edición del encuentro de agrupaciones soneras. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el lunes para compartir otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana. O bloqueo es injusto. Epa, o bloqueo no rendirá Cuba. ¡Gaston! Bloqueo es un fracaso. Es criminal. ¡Gaston! Mirad, es un crimen contra la humanidad. Los bloqueos son un fósil de cuando la Guerra Fría. ¡Todas ustedes! ¡No más bla, 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 bla! Esto ser entre yo y los cubanos. Y yo no quitar los bloqueos por culpa de los cubanos, porque los cubanos no se rinden. El pensamiento martiano, pues sobre todo, compa, yo sigo siendo cubano.